Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes, al boletín informativo del 20 de mayo de 1936, aquí en Radio Universal. Y lo vamos a iniciar, como siempre, con nuestro editorial del día. La crisis en la economía y la industria, la aparición de la ideología fascista y la dictadura del proletariado son los nuevos problemas a los que hacer frente en el mundo actual. No sabemos la respuesta, pero sí tenemos claro que la solución no se hallará a base de conferencias internacionales y con la Sociedad de Naciones. Esperemos que la nueva política de oficina y diálogo nos salve superando la ley de la lucha. Y vamos ya, antes de abrir nuestra página de información nacional, con la primera de nuestras noticias publicitarias. Blenorrogia, un producto nuevo de efectos asombrosos, Dagonar. No es una fórmula compuesta de productos conocidos, es un nuevo antiséptico urinario antigonocócico desconocido hasta hoy día. 1400 veces más potente que el fenol, previene con toda seguridad y cura en menos de 8 días sin lavajes ni inyecciones. Dagonar. Abrimos la página de información nacional, aquí en Radio Universal. El exministro de Instrucción, don Marcelino Domingo, ha tenido una entrevista con un periodista francés. Durante dicha entrevista ha hecho especial hincapié en que el Frente Popular está dando los pasos pertinentes para cumplir todos sus compromisos y que gracias a que tanto España como Francia quieren preservar la República Democrática, el fascismo tiene cerrados los caminos en ambos países. El señor Casares Quiroga hace hincapié en que el gobierno necesita afrontar una política de gasto público a gran escala por la problemática del paro forzoso. La política económica en España es algo que nadie controla y necesita de su control cuanto antes. Anoche, varios diputados nacionalistas vascos, junto al señor Tomás Ipiera, como representación de la Esquerra catalana, se reunieron para debatir e intentar acelerar el trámite de la aprobación del Estatuto Vasco. En Ciudad Real tenemos que destacar que el pasado domingo se celebró una misa en la iglesia de San Ignacio en honor de don Alfonso de Borbón, organizada por Renovación Española con motivo de su cumpleaños, al cual asistió mucho público. En Vascongadas y en Navarra continúa el estado de huelga de carboneros que venden al por menor. Y en cuanto a las noticias que esperábamos de la reforma agraria en estas dos regiones españolas, nos las acaban de alcanzar nuestros compañeros de redacción. Hoy se ha reunido en la Diputación Provincial las comisiones de Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa para tratar la aplicación de la ley agraria para los caseríos vascos. Además, también se trató el tema del impuesto de la gasolina y del aumento del cupo para repartir entre las 3 diputaciones, que este año aumenta a 500.000 pesetas. Por último, se trató también la reglamentación de la nueva oficina que ha instalado en Madrid para estas 3 diputaciones. Y antes de pasar a la página internacional, les dejamos con otra noticia de publicidad. Usted hace algún tiempo que no se encuentra bien, no come con apetito, duerme poco y con sueño agitado, todo. Poco a poco pierde fuerzas y energía. No espere más para reaccionar. Hoy mismo empiece a tomar la Quintonine, que le devolverá el apetito, el sueño y la tranquilidad. La manera de usarlo es muy sencilla. En 1 litro de vino corriente, eche el contenido de un frasco de Quintonine y del delicioso vino reconstituyente obtenido en esta forma, tome una copita de las de vino de postre antes de cada comida. La Quintonine se vende en todas las farmacias al módico precio de 3 pesetas el frasco. No lo dude, Quintonine. Vamos ya con la información internacional. Y comenzamos en Jerusalén. Las disputas en Jerusalén entre palestinos y judíos se intensifican. El último altercado, tras la declaración de huelga hace 2 meses, ha ocurrido en el barrio palestino de Jerusalén. Ha sido incendiado un depósito de maderas por el cual ha sido detenido un chofer judío
acusado por varios testigos presenciales. En Palestina, a pesar de estos altercados, nos llega la noticia del aumento de inmigrantes judíos. Ante esta situación, se ha tenido que restablecer la limitación de llegada de inmigrantes actualmente en vigor. En cuanto a otros aspectos de la actualidad, hay que destacar que se ha celebrado en el Instituto de Ingenieros Civiles de España una comida en honor al embajador de Chile, Núñez Morgado. Y en el ámbito deportivo hay que reseñar que comenzamos con las últimas noticias de la segunda Vuelta a España. Se adjudicó la victoria al sprint de la última etapa Zaragoza-San Sebastián, el belga Sperts. Quedan 30 corredores sobre la ruta, retirándose el italiano Herba de la carrera de la Vuelta a España. Y en cuanto a la información de espectáculos, aquí tenemos la última hora servida por nuestros compañeros de redacción. Reseñamos hoy en nuestra sección de espectáculos 2 estrenos de teatro. En Madrid se ha estrenado la obra La otra Eva y La Peña de Ruperto Chapí, de la misma sociedad. También en otras provincias hay estrenos, como en Santiago, con Una chica ultramoderna, de una compañía argentina de gran éxito. En Cádiz han estrenado La inglesa sevillana y La papirusa, con tal éxito que han prolongado su estancia en la capital gaditana. Y nos vamos a despedir ya, queridos radioyentes, y lo hacemos como siempre, con una melodía musical de nuestra selección. Muchísimas gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Aquí estamos en el siglo XXI, el 20 de mayo de 2019, procedentes, hace unos segunditos nada más, del 20 de mayo de 1936. Y para desmenuzarnos, desgranarnos, explicarnos el escenario que les hemos narrado en el boletín informativo de Radio Universal, vuelve a estar con nosotros Cristina Barreiro. Hola, Eduardo. Profesora Muchas gracias. De Historia de la CEU San Pablo, de la Universidad CEU San Pablo. ¿Quién era Marcelino Domingo? Así, a bocajarro, del que hemos hablado mucho en el informativo. Marcelino Domingo es un líder republicano de un republicanismo... su partido se llamaba el Partido Republicano Radical Socialista. Tiene todo de todos. Es un partido fuertemente anticlerical, al menos en su primera hora. Es una fuerza política importante desde el año 30, cuando el republicanismo de alguna manera se organiza o reorganiza para traer la república, con participación en el Pacto de San Sebastián en el agosto del 30 y con participación también en el primer gobierno, la conjunción republicana socialista, en los gobiernos del primer bienio, pero sobre todo en los 12, 14 primeros meses. Él llegará a ocupar algún ministerio, pero es verdad que su partido, que lo había fundado, la otra pieza del engranaje importante era Álvaro de Albornoz, estaba con él en esa apuesta política, termina bastante debilitado en el contexto mismo de la República, ¿no? Dentro del republicanismo burgués, que tendía un poco a las posiciones de extrema izquierda sin llegar a ser un partido revolucionario. Bien, pues una vez que nos ha quedado claro quién era Marcelino Domingo, Cristina, Renovación Española celebra una misa para celebrar el cumpleaños de Alfonso de Borbón, pero ¿padre o hijo? Bueno, Alfonso de Borbón, podemos entender, además había nacido en mayo, que es, el padre y el hijo, los dos nacen en mayo. Alfonso de Borbón, el rey de España, Alfonso XIII, que en esos años ya estaba en el exilio, ya estaba viviendo en Roma. Su hijo sería Alfonso de Borbón y Battenberg, príncipe de Asturias, hasta que cede sus derechos dinásticos a su hermano don Jaime. Alfonso de Borbón y Battenberg, después
después va a ostentar el título de conde de Covadonga. Era uno de los hijos que padecía la hemofilia, que había transmitido su madre, la reina Victoria Eugenia. Tuvo una infancia, bueno, él era la primera figura después detrás de su padre, en cuanto era el hijo mayor, era el hijo primogénito de Alfonso XIII, pero debido, bueno, pues a esta enfermedad sí tuvo una infancia, bueno, pues un poco diferente a la que podían tener otros niños más sanos. Después ya su vida, bueno, pues es más vida de novela, por sus amoríos, por sus matrimonios, por la renuncia que hace a estos derechos al trono dinástico y, bueno, pues por su muerte trágica al final. Pero entiendo que Renovación Española, profundamente alfonsino, lo que estaría era homenajeando a su rey, que era Alfonso XIII. Sí, parecía hemofilia igual que el hijo del zar. Efectivamente, porque eran la reina de España y la zarina eran primas hermanas, ambas nietas de la reina de la emperatriz Victoria de Inglaterra, que había colocado bien a todas sus nietas en las cortes europeas, pero también había transmitido la hemofilia a toda Europa. Sí, hemofilia, una enfermedad que transmiten las mujeres, pero padecen los hombres. Efectivamente. Y en el caso de la familia real española, 2 de los hijos del matrimonio tuvieron la enfermedad, el mayor y el pequeño, que murió en un accidente de tráfico precisamente por la enfermedad, muy jovencito, ya cuando estaban en el exilio. La familia real española, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, a nivel personal, fue unas situaciones bastante trágicas. Sí, lo cierto es que, en fin... hemos hablado de Renovación Española, que es quien convoca esta misa de celebración del cumpleaños de Alfonso de Borbón. ¿Qué era Renovación Española? Es el partido monárquico, es el partido partidario de la monarquía en la rama de Alfonso XIII, porque después estaba la rama carlista, a través de la comunión tradicionalista carlista, los carlistas que llevaban desde tiempos del infante Carlos María Isidro. Renovación Española continúa apostando por la figura del rey, pero lo hace desde una posición ideológica diferente. Están más en la línea de lo que puede ser una derecha radical, ¿no? Su jefe, las personas más importantes del partido, el partido es del año 33, que es el gran año de la reorganización de toda la derecha en Europa, y también en España, sus líderes eran Antonio Goicoechea y José Calvo Sotelo, ¿no? Son las 2 voces más autorizadas de Renovación Española. Cuando se funda el partido, Calvo Sotelo no está en España, vendrá ya después y era un liderazgo importante. Es un partido muy curioso, no tenían muchos diputados, yo creo que andaban en torno a los 12, 14, 16, pero era una fuerza política porque eran grandísimos oradores, sus representantes, eran gente muy preparada. Era gente realmente preparada, con una capacidad de diálogo, oratoria, de pensamiento intelectual francamente importante, ¿no? Y bueno, su apuesta, tenían algunos órganos de prensa, algunos periódicos, diarios, que de alguna manera los apoyaron. Es el caso de La Nación en estos años, es el caso con matices del periódico ABC, porque ABC no era esa derecha tan radical, pero bueno, hay colaboraciones de Calvo Sotelo, de Goicoechea en el periódico, incluso La Época, el veterano órgano del siglo XIX, pero que seguía en manos de la familia Valdeiglesias y seguía, pues apostando en España por la monarquía. Ellos nunca no concebían la República, ni siquiera la República de Abril del 31, que ya nada tenía que ver tampoco con esta. Tuvieron una revista muy interesante, Renovación Española, Renovación Española, que era un órgano de pensamiento importante. Sí, que luego comandó Gonzalo Fernández de la Mora. Efectivamente. Renovación Española. ¿Nos puedes decir algo, Cristina? Bueno, pues el embajador en Chile, del que hemos hablado en el noticiario 1936, embajador de Chile en España, Núñez Morgado. Ha pasado, es conocido sobre todo porque es una persona que ayuda, cuando empieza la guerra, ayuda a personas que se veían amenazadas en su integridad física en Madrid por la violencia desatada de los primeros momentos, ¿no? Entonces abre su embajada a refugiar y hace llamamientos para que quien lo necesitase pudiese tomar ese asilo, vamos a decir, dentro de la embajada, y por eso su posición ha sido francamente meritoria, ¿no? En ese sentido, pues la embajada de Chile sí, pues tiene ese papel
si queremos llamarlo humanitario, ¿no? de estos momentos iniciales de la guerra. Salvó muchas vidas, efectivamente. Cuando el Frente Popular desata una violencia atroz contra la quinta columna, que veían quinta columnistas por todos lados. Por todos lados. En todas las esquinas había quinta columnistas y bueno, la gente se sentía amenazada y no sin motivo. No, claro. Cualquier ciudadano que fuera a misa, que llevara corbata, que llevara sombrero, que estuviera considerado como de derechas en aquellos primeros meses, era... El papel de las embajadas es bonito, es un trabajo bonito. Hay alguna publicación al respecto, pero bueno, yo creo que también hay que ponerlo en valor. Ha sido nuevamente un placer tener a Cristina Barreiro con nosotros, con todos ustedes en el Noticiario 1936. Muchísimas gracias, amigos, por su atención y ya saben, hasta mañana. Adiós.